nosotros también. Al que venciere, este es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Cristo va a regir las naciones con vara de hierro? Sí. Y nosotros también. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 27. Entonces, cuando habla de Apocalipsis 12, del Hijo que va a regir con vara de hierro a todas las naciones, ¿se refiere a Jesús naciendo de Israel, dando de luz, y Cristo que fue arrebatado a los cielos que va a regir con vara? Sí, ¿se refiere a eso? Sí. Pero escatológicamente, en la venida del Señor, la iglesia va a dar a luz a un hijo varón. ¿Qué es un hijo varón? Es un hijo adulto. Es un hijo que alcanzó la estatura de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 4, versos 10 o 11. No, versos 11 y 12. Que Cristo constituyó los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, nosotros vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque es la estatura de Cristo. Y la iglesia que se va antes de la tribulación, que es este hijo varón, que da a luz la iglesia, porque la mujer es la iglesia, y de adentro de la iglesia va a salir la esposa. Como yo siempre les digo, de la costilla de Adán se saca la esposa. Y va a reinar juntamente con Cristo como reina del imperio en el milenio. Y por eso después esta mujer, la que dio a luz al hijo, huye al desierto. Y es perseguida, porque acá Satanás es arrojado. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. ¿Quién es la que había dado a luz al hijo varón? La iglesia. Y Satanás viene durante la tribulación, los primeros 3 años y medio, solamente a perseguir a los cristianos. Los judíos no van a ser perseguidos en los primeros 3 años y medio. Israel va a estar en Jerusalén ofreciendo sacrificio a Dios, aunque eso a Dios ya no le agrada. Pero Apocalipsis 11 me muestra que Israel va a tener su templo, que van a estar ofreciendo sacrificios, y que el patio del templo se le va a dejar a los gentiles, que para mí es el Islam. Y ese va a ser el trato que van a hacer. Porque el problema ahora del templo es que donde tiene que ir el templo ahora hay 2 mezquitas islámicas. Y ahí tiene que estar el acuerdo del anticristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la iglesia? La mujer que aparte, si ustedes ven un detalle, la mujer está en el cielo. En el cielo. Pero de repente acá está en el desierto. Esto también tiene una explicación. No voy a entrar ahora porque vamos a estar 2 horas. Pero tiene una explicación también. Y esto canta en la iglesia. La mujer está en el cielo y aparece. Todos iremos al tribunal de Cristo. Hay gente que se queda. Hermanos, la iglesia va a dar a luz el hijo varón. La iglesia va a sacar al adulto, al hijo maduro, al que creció, al que maduró, al que está listo, ¿sí? Al que está listo en madurez, a la iglesia que alcanzó la estatura de Cristo. A la iglesia que alcanzó la estatura de Cristo porque está muerta en Cristo y Cristo vive en ella. Amén. Porque estamos muertos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Por eso, hermanos, una de las cosas que yo siempre le menciono acerca del arrebatamiento es que lo más importante es el amor, y el amor te lleva a madurar. Porque es boda, se necesita madurez, se necesita amor, y Cristo se casa con una parienta. O sea, ¿por qué digo eso? Porque cuando Abraham manda al Espíritu Santo, Abraham es sobre figura del Padre, que manda a su siervo, que es el Espíritu Santo, a buscarle la esposa a Isaac, que es sobre figura de Cristo, Abraham le dice a su siervo: tráeme una de mi casa y de mi parentela. ¿Por qué menciona de mi parentela, de mi casa? Porque la esposa del Cordero tiene la genética de Cristo, porque Cristo vive en ella. Por eso Cristo no se va a casar con un yugo desigual. Hermano, un hombre sabio o una mujer sabia no se casan con un yugo desigual. ¿Cristo va a casarse con un yugo desigual? No. No. ¿Y cómo hacemos para estar en yugo igualado? Es que yo me muera para que Él viva en mí. Yo estoy muerto y Él vive en mí. ¿Sí? Tenemos que, hermanos, madurar en ese sentido del amor, principalmente. Y por eso la iglesia está a punto de dar a luz, y la creación también, para ser redimida juntamente con nosotros. Y también porque, bueno, ¿por qué los dolores de parto? Hermanos, porque los dolores de parto son exponenciales. ¿Sí? Son exponenciales. Y así son los cumplimientos escatológicos. Exponenciales. Amén. La tierra gime con dolores de parto, y esto que estamos viendo a mí me llama mucho la atención. Pero por si no estaban al tanto de esto, también imagino que sí. Pero Apocalipsis 16, esto ya estamos hablando en la gran tribulación, cuando se derramen las copas de ira. El séptimo ángel, ya al final de todo, derramó su copa por el aire. Salió una gran voz del templo del trono que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Incluso acá, hermanos, esto para la gente del grupo de estudios, que hemos hablado ahí a detalle, pero también obviamente para todos ustedes también que están acá. Hemos hablado, acá lo he mencionado, en el grupo de estudios lo hemos visto a detalle, que la raza adámica tiene 6.000 años, la tierra no. Y por eso dice, aclara, un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. No desde que el mundo existe, desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Ven? Ese es otro tema. Ahora, qué tremendo, porque momentos antes, o en el mismo momento que el Señor venga, habrá un terremoto tan grande que jamás hubo, hermano. Muy posiblemente se active todo el anillo de fuego completo.
completo. Y cuando hay un terremoto en un lugar, mueve, o sea, uno a lo mejor no lo percibe. Pero el terremoto no se siente solamente ahí en un pedacito de tierra chiquito, no. Ese movimiento corre por las placas tectónicas y corre por todo el anillo de fuego. Y se va perdiendo, ¿no? Es como una especie de una gota de una. ¿Vieron cuando ustedes tiran una piedra al agua? Que hace la onda expansiva y se va apagando poco a poco hasta que se borra. Bueno, eso pasa con los terremotos. Entonces, es posible que sea un terremoto demasiado fuerte, comience a mover por completo todo. Y por eso, hermanos, la geografía de la Tierra va a cambiar cuando Cristo venga. La geografía de la Tierra va a cambiar cuando Cristo venga. Ay, miren, esto me estoy dando cuenta ahora. Me estoy dando cuenta ahora. Gracias, Señor. Me estoy dando cuenta ahora. Porque vieron el pasaje que dice... es Apocalipsis 16 también. Ah, acá. Acá estaba. Y toda isla huyó. Bueno, sin duda entonces que es en este momento. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Toda isla desapareció. O sea que van a ser inundadas, tapadas por el agua. Y los montes no fueron hallados. Va a cambiar la geografía de la tierra. ¿Sí? Va a cambiar la geografía. Pero, hermanos, pero esto me hace recordar y me acabo de dar cuenta, hermanos, ¿qué vivió Noé? Ah, te la perdiste. Para que vos actives la revelación que tenés. Que cuando Cristo venga, la geografía de la tierra va a cambiar. O sea, va a cambiar, por eso dice, toda isla se fue, los montes no se encontraron. ¿Sí? Lo que hay montañas va a ser llano. Eso mucho habla también de Israel. Cuando Noé, ¿qué vivió Noé también? ¿Qué pasó antes de que se subiera el arca y después? Cambió la geografía de la tierra también. Y cuando el Hijo del Hombre venga, será como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Cambió la geografía de la tierra. Es más, no solo cambió la geografía de la tierra, cambió la naturaleza humana inclusive. Que eso también va a pasar. Porque antes de Noé, por ejemplo, antes de Noé no llovía. ¿Sí? Antes de Noé no llovía. Había un vapor que regaba toda la tierra. Y que aparte de eso, vamos a hablar de eso. Mañana no creo, pero pasado. Vamos a hablar de eso. ¿Les parece? Vamos a hablar de cómo va a cambiar la geografía para que la vida se extienda, como los días de Noé. Porque en los días de Noé no llovía, había vapor. Entonces había un clima muy húmedo. Y aparte de haber un clima muy húmedo, al no haber lluvia, al no haber precipitación y demás, no había los cambios de temperatura que nosotros vivimos hoy. Uno de los grandes problemas que a nosotros nos hace envejecer son los cambios de temperatura. Por eso, si hay una temperatura estable, el cuerpo las células no envejecen tan rápido, porque el cuerpo, un montón de desgaste que tiene regulando la temperatura del cuerpo, no la tendría. La humedad también. Pero tendría que haber más oxígeno. Por eso muy posiblemente los árboles antes del diluvio eran muy grandes. Noé, ¿cuánto hace que existió? Y Noé fue en el año... No me acuerdo con exactitud. Habría que contar. Pero Noé fue contemporáneo con Abraham. Cuando Noé murió, Abraham tenía 69 años. ¿Sabían eso? Cuando Abraham murió... Sí, bien digo, cuando Noé murió, Abraham tenía 69 años. Momentos antes de que Dios le hable. Porque Dios le habló a Abraham a los 70, ¿no? ¿A los 70? Sí. 75. Dios le habla y le dice salí. O sea, se va Noé y hay momentos se va. Y es más, Abraham se murió y Matusalén, el hijo de Noé, estaba vivo. Matusalén fue contemporáneo con Abraham. Bueno, perdón que me desvié el tema. Ahora, volviendo a esto. En los días de Noé se vivió un cambio atmosférico, ¿sí? Un cambio atmosférico o un cambio climático. Se vivió un cambio biológico y se vivió un cambio geográfico. Y eso también va a pasar cuando el Señor venga. Bien, bueno, ahí lo dice claramente, ¿no? Ahí lo dice claramente. Qué bello sería no tener más invierno. Qué bello sería no tener más verano. No existían los océanos separados. En algún momento de la historia, sí. Me lo había escuchado el pastor Sierra sobre ese cambio geográfico de la tierra. Bien, sí, para este pasaje. Sí. Amén, David, bendiciones. Dios los bendiga, pastor, amén. Gise, concuerdo. Dice, ¿qué no les gusta el invierno? A mí me gusta la primavera. Vamos a ser realistas, me gusta la primavera. Pero entre el invierno y el verano, prefiero el invierno. O sea que Noé le contó todo lo que sabía a Abraham. Posiblemente. La Biblia no lo dice, claramente. La Biblia no te dice todo tampoco. Pero posiblemente. No tengo, a ver si está el gráfico acá. ¿No lo tengo acá? No lo tengo acá. Pero yo tenía un gráfico
A ver. Sí, lo mencioné. Yo tenía el gráfico, tiene que estar acá. De cómo fueron contemporáneos cada uno de ellos. La información a Abraham. Por eso, a ver, ¿por qué Abraham entendió que Dios le habló? ¿Cómo sabía cómo sabía Abraham quién era el Dios que le estaba hablando? Abraham sabía quién era. No tiene que andar por acá, mira. Abraham sabía quién era. Y muy posiblemente le llegó la información. Acá está, miren, acá está. Acá está. Miren. A ver, amor, ¿vos qué querías saber? Noé fue en el año 1056 su nacimiento. Y el diluvio fue en el 1656. Que fue el mismo momento en el que se fue Matusalén. Ese es otro tema, ¿sí? Que aparte del nombre Matusalén significa su muerte traerá. Amén. Pero miren cómo Noé, se los voy a dibujar para que vean. Noé se murió en el año 2006. O sea, 2006 desde cuánto? 2006 desde Adán, ¿bien? 2006 desde Adán. Y Abraham nació como Israel en nuestra era. Abraham nació en el año 1948. ¿Sí? Y murió en el 1243. Y fíjense que Matusalén, que es este rojo que está acá, murió en el año 2158. Matusalén muere después que Abraham. Entonces la información a Abraham de lo que pasó en el diluvio le pudo haber llegado prácticamente directamente desde Noé. O sea, aparte de que en ese momento no habría tanta gente como hay ahora. Era más fácil cruzarse y hablar. Y muy posiblemente pueden haber tenido una charla, ¿por qué no? La Biblia no lo dice, pero ¿por qué no? La Biblia no va a decir todo. ¿Sí? La Biblia no va a decir todo. Entonces la información a Abraham del diluvio le puede haber llegado directa. Y desde Adán, miren, Adán murió en el año 930 y Adán pudo haber hablado con Lamec. ¿Ven? Lamec nació en el año 874. Entonces Lamec, que es el papá de Noé, pudo haber hablado con Adán. Lamec contarle a su hijo Noé, y Noé pudo haber hablado directamente con Abraham, porque fueron contemporáneos. ¿Sí? Y hay algunos datos que no tienen nada que ver, pero hay gente que dice que estas gráficas de colores parecen el continente americano. Para los que les gusta ver cosas por todos lados. Yo me acuerdo del cuadro que tenía de los tiempos que vieron cada uno así. Ahí está. Noé vivió 950 años y murió 350 años después del diluvio. Amén. Muchas gracias. Ahora velar todo tiempo. Amén, Leandro. Así es. El sueño muy corto que voy a traer la noticia de un terremoto importante que afecta a provincias como Mendoza. Mira, tiene 58 años, creo. Ahí está. Busca en cuándo fue arrebatado tras puesto sin ver muerte que representa a la iglesia. Leandro, sí. Sí, no. Lo que pasa es que en realidad yo siempre pensé que Enoch representaba a la iglesia. Sí me decía algo. Yo siempre pensé que Enoch representaba a la iglesia arrebatada. O sea, Enoch representa un arrebatamiento. El problema es que Enoch no fue contemporáneo con Noé. Y me deja que pensar eso un poco, sinceramente, de la sombra. Miren que yo soy mucho de las sombras. A mí me gusta encontrar sombras en el Antiguo Testamento. Pero creo que la de Enoch, si bien fue arrebatado antes de que venga todo el diluvio, posiblemente Dios lo arrebató antes de que vengan los hijos de Dios caídos. Y eso es lo que me puedo llegar a tomar. Pero Enoch se fue mucho antes. Enoch se fue en el año 987. Y el diluvio fue en el 1656. O sea, 600 y pico años después. 700. No llega a 700. El que sí me da sombra de la iglesia que se va es Matusalén. Porque Matusalén, a pesar de que murió Matusalén, ¿sí? La iglesia va a ser arrebatada, no va a morir. Pero Matusalén, el nombre Matusalén, que aparte fue el hombre que más vivió, 969 años, que por cierto, ninguno llegó a 1000 años. ¿Se dan cuenta? Que ninguno llegó a 1000 años, porque Dios le dijo a Adán, de cierto te digo que este día morirás. Y Adán murió dentro del mismo día de Dios, 930 años. Pero ninguno llegó a los 1000 años, porque ninguno podía vivir más de un día de Dios. El más longevo fue Matusalén, y es el que más vida tuvo. Y aparte que Matusalén significa su muerte traerá. Entonces, Matusalén, ¿sí? Bendiciones, Anderson, salud para Colombia y oramos. Amén. Bendiciones. Matusalén, cada vez que se decía su nombre, se estaba diciendo, su muerte va a traer algo, su muerte va a traer algo. O sea, cada vez que le decían, hey, Matusalén, ¿cómo anda? Hey, su muerte va a traer algo, ¿cómo anda? Y se hablaba. Y cuando ese que hablaba que su muerte iba a traer algo, se fue, vino lo que él decía. Vino lo que su nombre decía. Y eso me da una sombra de la iglesia. La que anuncia lo que viene y cuando se va, viene lo que anunció. Y por eso Dios espera hasta lo último el diluvio. Porque Dios primero espera que Matusalén se vaya. Porque la muerte de Matusalén iba a traer. Y la salida de la iglesia va a dar inicio a la pretribulación. La salida de la esposa. Amén. No de toda la iglesia. Hermanos, Cristo viene pronto. Esto es una señal de los días de Noé. Pero por algo, fíjense cómo la edad antes del diluvio. Sí, antes del diluvio. Y miren lo que fue ya después del diluvio. Bien. El que más vivió fue Matusalén. Ya el resto vivió muchísimo menos. Y acá se hace otro quiebre. Y va bajando. ¿Sí?
Hermanos, Cristo viene pronto por una iglesia que lo está esperando, amándolo y entendiendo que un día estaremos delante de Él y ese tiene que ser nuestro anhelo. Amén. Ahora yo voy a responder el comentario del milenio. Considero que si son llamados divinos, ¿o acaso Dios hace o permite cosas al azar? No entendí, perdón. Hola, bendiciones. ¿Qué Biblia es la que consultas? Jair de Colombia. Bendiciones, Jair. Saludos, oramos por Colombia. La Biblia es esta que tengo acá. Y tengo un video en mi canal de YouTube de cómo descargarla, cómo usarla, cómo instalarle las Biblias, cómo instalarle el diccionario electrónico y más. Mi esposa fue dejando el link acá en el chat. El autor del Señor me habla de que trae inundaciones para Argentina. Rodrigo, sí, es que están pronosticadas igual. Están pronosticadas las inundaciones. El mismo año que resurgió Israel como nación. Exactamente. Ah, ahí está el link. Gracias, amor. Perdón, no lo había visto. Amén. Viene por una iglesia santa. Amén. Amén. Hermanos, ¿quién era que había preguntado hoy del milenio? ¿Por qué Satán iba a ser soltado? Porque le dije que le iba a responder. Si no, va a decir, este es un mentiroso. ¿Dónde está? Amén. Yo he escuchado la trompeta. Le pregunto a mi familia si la escuchan y no la escuchan. Wow, ahora entiendo con tu testimonio. Yo puedo ver que la tierra con edad, como creó Adán. No depositaré mi fe en el carbono 14. Para mí tiene más, pero bueno. Porque aparte antes de Adán hubo otra raza. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, no es probable que sea mayor la escala. No entendí la lucha, yo lo vi en Maps, estamos lejitos, 7 horas de mi casa, lo voy a visitar. ¿A quién? ¿A mí? Ah, la iglesia. Ah, está ahí, gracias, amor, que está respondiendo. Bueno, pero alguien había preguntado, quiero leer la pregunta tal cual, pero alguien había preguntado por qué Satanás iba a ser soltado en el milenio. Hermanos, en el milenio hay que entender, ¿sí? Que acá, excelente estudio, Sil Corujo. ¿Podrás exponer el tema del milenio y qué es la causa de por qué Satanás será soltado? No lo entiendo y me aturde, saludos. Bien. Palabras duras pero verdaderas, gloria a Dios, dice Giselle. Esperanza bendita. ¿Por qué Satanás va a ser soltado en el milenio? Bueno, estuvimos hablando del milenio, que el Señor va a traer descanso a la tierra. Hermanos, en el milenio va a ser como los días de Noé. ¿Sí? ¿Qué pasó en los días de Noé? Que había distintas razas en la tierra. En los días del milenio también va a haber distintas razas. ¿Sí? Una de ellas va a ser... porque las razas y los galardones también determinan cuerpo, ¿bien? Pero bueno, es otro tema. Pero una de las razas va a ser los seres humanos que se queden hasta el final de la tribulación. Cuando Cristo viene, en Mateo capítulo 25, llama a las naciones para hacerle juicio. Entonces va a llamar a las naciones y le va a hacer juicio en base a cómo trataron a su pueblo durante la tribulación. Bien, los que estén vivos. Entonces salía el tiempo para engañar a la gente, exacto, que nacerá el milenio. Y nunca escuchó una mentira. Exactamente, Leandro, eso iba. Que en el milenio, esos seres humanos... Hay gente que dice que nosotros sí, para mí no. Jesús lo dejó claro. Pero bueno, siempre si se quiere rebuscar, se puede rebuscar. Para mí no está claro el texto de que seremos como los ángeles, no tendremos relaciones ya de ese tipo entre nosotros. Pero bueno, la relación será de la esposa con Cristo. Ahora, en el milenio toda esa gente sí seguirá teniendo ese tipo de relación y sí seguirán naciendo niños. Y va a haber muchos niños que van a nacer y que se van a convertir en adultos, ¿bien? Que van a nacer dentro del reino milenial. ¿Y cuál es el problema? Que toda la gente que nace dentro del milenio no aceptó ingresar al milenio. Nació en el milenio. ¿Sí? Pero aunque dice, el lugar donde nace y la familia no se elige. Es lo que toca. Entonces, la gente que nazca en el milenio no decide estar en el milenio. Por ende, toda esa gente que va a nacer en el milenio va a estar posiblemente en desacuerdo con muchas cosas. Va a empezar a cuestionar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué Satanás es encarcelado y sale al final del milenio? Para sacar a luz esos corazones. Amén. Para sacar a luz esos corazones. Entonces, Satanás sale y los que no estén de acuerdo van a salir a luz y van a exponer su corazón, evidenciar lo que hay, ¿no? Lo que está escondido en tinieblas va a salir a luz y por eso Satanás va a volver a ser soltado. Para terminar de sacar a los infiltrados del milenio, que son todos los que van a ir naciendo durante el reino milenial de Cristo. Amén. Es por eso que será soltado. ¿Por qué Satanás será soltado en el milenio? ¿Nacerá gente del milenio? Sí. Lo habla Isaías. Pastor, solo una pregunta. ¿Por qué la amada tiene manifestación? ¿Por qué se tiene que ir? Para que salga el hombre de pecado. Yane, lo mismo que Matusalén, porque Matusalén detenía el diluvio. Y ahí ese es otro detalle de la sombra. ¿Sí? Matusalén detenía el diluvio. La esposa detiene la manifestación, literalmente, de que salga a luz el anticristo. Porque el Señor no permite que su esposa amada esté durante la tribulación. Se la lleva antes para casarse con ella. ¿Sí? Pero la iglesia sí va a vivir una parte de todo eso. El resto de la iglesia que se quede. Gracias, te veo de Asturias, bendiciones. Explícate lo que dijiste para raza galardón, Dios es clasista entonces. Mirá, Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. ¿Sí? La parábola de los talentos no es que Dios sea clasista, es que Dios recompensa, conforme a la obra de cada uno. En la parábola de los talentos, uno entró a la salvación con 10 y otro entró a la salvación con 5. O con 4, perdón, no con 5, con 4. Entonces todos fueron salvos, ¿sí? Todos fueron salvos, pero uno entró con 10, el otro entró con 4. Y es más, al que tenía 10 le dieron el uno del otro, terminó con 11. Entonces todos salvos, distinto galardón.
A mí me enseñaron que no había necesidad de casarse. Por eso digo que para mí nosotros no, los que se queden, los que se queden hasta el final. En Apocalipsis 9, ¿qué significa la langosta? ¿Enfermedad o qué? Y la langosta representa pandemia, epidemia, ese tipo de cosas también. ¿Sí? Pero también habla de... Sí, es el ejército de Dios enviado, las langostas, a exterminar y demás. Y se ve como una plaga, básicamente, como enfermedades. Por eso habla de que una de las plagas va a ser el pinchazo. Dice que aguijoneaban al hombre como aguijonea al escorpión. Y el escorpión no solo aguijonea, el escorpión aguijonea y mete veneno. A buen entendedor, pocas palabras. Salud de Perú, Elizabeth, Dios te bendiga. Amén. Pastor, ¿se puede viajar en el celular esa Biblia? Ah, no. No, en el celular no. En la compu nomás. En Isaías 65 ahí habla sobre eso, que nacerá año y medio. Exactamente. Lauti. Iba a ser año de guerra, juicio, calamidad. Rodri. Bueno, amén. Pero sí, va a ser año de guerra, como fue el año pasado, este y el que viene. Te vi con Tonio Carisme, gran programa. Allá las 5 coronas según lo que hayamos. Exactamente, amén. Muchas gracias. Dios te bendiga, aprendo mucho escuchándote, amén. Nazarena, bendiciones. Tal como lo hizo. Bueno, no digo que eso sea Apocalipsis 9, no. Pero posiblemente ahí pase algo parecido. Donde buscarán la muerte y no la hallarán. En Apocalipsis capítulo 9, verso 6, la quinta trompeta. Y bueno, para mí eso tiene que ver con dos cosas. Número uno, tiene que ver con el hecho del sufrimiento, ¿sí? Tiene que ver con el sufrimiento que van a traer esas pestes. Por eso la gente buscará morir, buscará la muerte, porque las plagas y demás los van a hacer sufrir a los hombres y querrán morirse por ese dolor. Aparte de buscar la muerte, que también tiene que ver con la adoración a la muerte y demás, pero dice que la muerte huirá y se alejará. Y eso, para mí, sin dudas tiene que ver con frenar el envejecimiento, que es una señal también de los días de Noé y que científicamente ya es posible. No estamos hablando de ciencia ficción. Amén. No estamos hablando de ciencia ficción. Amén, amados hermanos, bendiciones. Oscar de San Luis, Dios te bendiga. Aprendo mucho escuchándote. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que apoyan el canal. Faltan 47 me gusta para que todos estén aportando a este canal. No cuesta nada, solo un clic. Amén. Muchas gracias, Judith. También, muchas gracias. Gracias por sus me gusta, por compartirlo, por sus comentarios. Me alegra mucho serles de bendición. Y bueno, si consideran que en algo no les puedo ser de bendición o demás, tomen lo bueno, tomen lo que les sirve. Amén. Y si hay algo que no, déjenlo a un costado y continúen siendo edificados en el Señor. Pero me alegra mucho estar acá con ustedes, serles de bendición, compartir que el Señor viene pronto y que nuestro anhelo tiene que ser estar pendiente de su venida, no por miedo, no por inseguridad, no por temor, no por desesperación, sino porque es el anhelo de mi corazón, como iglesia que lo amo, encontrarme con Él. Amén. Y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Sí? Cristo viene pronto. Otsan, ¿por qué la mujer aparece en el cielo y luego en el desierto? Es por el tribunal de Cristo. Amén. Pero eso, si digo algo, dijo el apóstol Pablo. Si les explico, no lo digo por todos ustedes, no lo digo por los que están acá. Dijo mi pastor, esto para la iglesia de Marte, esto para los que lo ven grabado, no, tampoco, porque, pero esto es para algunos, al que le quepa el poncho. Si a veces hablo cosas no muy profundas y suele generar confusión en algunos, y algunos hasta me llaman hereje por hablar ciertas cosas un poco profundas, si nos metemos en esas cuestiones, por acá públicamente, voy a generar confusión, voy a generar... No es por lo que piensen de mí, me da lo mismo. Por lo que yo puedo producir en los demás. Por eso, algo que he aprendido es a callar ciertas cosas. Amén. A callar ciertas cosas. Por eso dice la escritura del libro de Santiago, el hombre que sabe refrenar su lengua, sabe refrenar y es capaz de refrenar todo el cuerpo. No hay nada más difícil que frenar la lengua. Y en este caso, siempre he aprendido a callar. Por eso, por momentos, van a ver que callo. Amén. A buen entendedor, pocas palabras. Pero está equivocado sobre Noé. Le dio la palabra a Abraham porque pasaron milenios o siglos. No, Noé y Abraham vivieron 65 años en la misma época. No lo digo yo, lo dice la Biblia, amén. Ya no es opinión, eso es dato. Gracias a vos, tu bella esposa, amén. Juan, bendiciones. Siempre vamos a estar de acuerdo en todo, como decís. Lo malo bueno, echar lo malo, el amor en Cristo lo es todo. Somos uno, amén. Amén, sí sé. Que el Señor te bendiga mucho, muchas gracias. Sí. Subirse a la verdad. Gracias, doctor, por su enseñanza. Amén. Hermanos, en la descripción del video tienen para ir al grupo de estudios. ¿Sí? Sumarse al grupo de estudios que tenemos privado y eso te lleva también a un grupo de WhatsApp, donde hablamos entre todos y nos edificamos. También tienen para ir a mi canal de WhatsApp, donde mando cada vez que transmito, mando el link de la descripción, ¿sí? El link de la transmisión. Y hermanos, para estar al tanto de todo lo que vamos haciendo, este lunes, 17 de agosto, estamos de evento en Pilar. Nos vamos a encontrar ahí con varios hermanos. Ya están prácticamente los lugares todos llenos, así que vamos a estar ahí. Algunas las voy a transmitir, ¿bien? Algunos momentos de enseñanza y más voy a transmitirlas. Otras no las vamos a dejar más privadas, ¿sí? Pero el lunes 17 de agosto, que es feriado en Argentina, vamos a estar transmitiendo a lo mejor en horarios atípicos, no a esta hora, sino durante el día, inclusive por la mañana posiblemente y durante la tarde, temprano. Amén. Así que estén atentos ese lunes, que voy a ir mandando para que puedan ser parte virtualmente de lo que estaremos viviendo presencialmente. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho a todos. Gracias a todas las personas que siembran nuestro ministerio. Mañana nos vamos a Junín a la reunión. Amén. Mañana nos vamos para allá. Tienen el canal de nuestra iglesia para ir a seguirnos y ver las prédicas de nuestra congregación.
donde poco a poco vamos hablando más de la venida de Cristo, también ahí, ¿sí? El Señor viene pronto y gracias a todos por lo que también siembran en nuestro ministerio, que lo usamos para la iglesia, para la obra del Señor, para nuestro ministerio, así que muchas, pero muchas gracias. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho a todos, les mando un abrazo grande, Cristo viene pronto y oramos por Colombia, oramos por nuestros hermanos y oramos por todas las naciones de la tierra para que puedan cada vez más acercarse al Señor y prepararnos para su venida. Amén. Dios los bendiga mucho, un abrazo grande para todos